Estamos esta tarde aquí con el doctor Juan Carlos Durán en Las Palmas, Canarias, y nos ha invitado a su centro para conocer su actividad. Juan Carlos, qué gusto saludarte. Muchas gracias por invitarnos a tu centro de medicina integrativa. Encantado, muchísimas gracias. Gracias. Aquí estamos. Esta es una parte donde nosotros desarrollamos las terapias mente-cuerpo, básicamente. Pero normalmente mi actividad en medicina integrativa la hago en el Hospital San Roque, que es un hospital privado de aquí de La Palma de Gran Canaria y que llevamos haciendo esta actividad en medicina integrativa desde el año 2013. Qué maravilla, Juan, porque esto es lo que me parece se necesita en este momento dentro del mundo médico, ¿no? Platícanos, Juan, ¿por qué la medicina integrativa en este momento de la vida del ser humano? ¿Qué es lo que te llevó a desarrollar esta medicina integrativa? Pues a mí me llevó mi experiencia personal, mi vivencia personal con mi propio cáncer. Eso fue hace muchos años ya, fue en el año 94 y sin tener gran información, de alguna manera contribuí, ayudé o trabajé en la prevención con los médicos que me trataron. Yo recibí cirugía y radioterapia y a partir de ahí nació mi interés en todo esto. Luego me tocó vivir experiencias duras con familiares enfermos de cáncer y empecé a darme cuenta de que había más cosas que la medicina convencional, o sea, de ningún modo es una cosa excluyente, porque cuando tú excluyes la medicina convencional ya entras ahí en el mundo alternativo. Por el motivo que sea, tú decides no hacer la medicina convencional o la medicina convencional ya no tiene nada más que ofrecerte, entonces entras en el mundo alternativo. Pero toda esta corriente nace en Estados Unidos a mediados de los años 90. La gente exigía a los médicos otras cosas que pudieran ayudarlos a los efectos colaterales de los quimioterápicos, que afortunadamente cada día son menores. Entonces el año 2000 nos sorprende con la decodificación del genoma humano. Y coincidente con ese hecho, que no es un hecho menor, y el cambio de siglo, comienzan a crecer las unidades de medicina integrativa en Estados Unidos, fundamentalmente en el M.D. Anderson Cancer Center, que es el hospital emblemático o por excelencia de oncología, donde allí hoy en día, al que no esté familiarizado con estos términos, puede introducirse en la página oficial del M.D. Anderson Cancer Center y verá que en el Integrative Medicine Program verá que los pacientes reciben consejos de nutrición, ejercicio físico y terapias mente-cuerpo que tienen evidencia científica tipo A1 en estos momentos. Se trabaja yoga, tai chi, meditación guiada y muchas otras técnicas más, arteterapia, para lograr paliar los estados de ansiedad y de estrés de los pacientes, y por supuesto acupuntura para acompañar la náusea, el vómito, el dolor o la ansiedad que muchos pacientes relatan. Entonces, de esa manera tienes la posibilidad de afrontar con medidas complementarias no farmacológicas hechos que son muy habituales en los pacientes. El tratar el estrés es muy importante para estos pacientes y para la familia. Cuando un paciente tiene cáncer, no es solo el paciente, es todo su entorno familiar el que se ve afectado, su entorno psicobiosocial. Entonces, pues eso es lo que básicamente me llevó a introducirme en este mundo y hacerlo de la mejor forma posible, de la forma más seria posible, de la forma más académica posible. Por eso hoy en día puedo hacerlo en un hospital donde tengo oncólogos al lado, tengo psicólogos, nutricionistas, expertos en terapias mente-cuerpo y acupuntores, por ejemplo. Juan Carlos, comentas que ahora ya
estás llevando la medicina integrativa a los hospitales de una forma oficial, formal, aquí en Las Palmas, en Canarias. ¿Qué obstáculos o cómo fue que tú lograste llegar a esta plataforma? Porque sabemos que ha habido bastante resistencia de parte de médicos y de la plataforma médica a aceptar disciplinas como la meditación, no sé, de toda esta medicina integrativa. Platícanos de los obstáculos que encontraste y cómo fue que tú lograste ya estar en este sitio. Bueno, lo logré básicamente por mi trabajo diario, que es el de cirujano vascular. Los directivos del Hospital San Roque me conocen ya hace muchos años y cuando empecé a hablarles de estas cuestiones, de verdad que me miraban un poco raro, pero me decían, bueno, la verdad que es porque te conocemos, porque si no, esto nos suena un poco difícil de entender. Entonces aprovechamos la venida del doctor Alejandro Choul del M.D. Anderson Cancer Center, que lleva la parte de mente-cuerpo, yoga tibetano, y lo invitamos a dar una conferencia que fue un éxito rotundo. Y a partir de allí, bueno, pues los directivos dijeron, bueno, esto la verdad es que tiene credibilidad, porque lo están haciendo hoy en día en un hospital referente a nivel mundial. Y eso fue el inicio de que abriéramos primero la consulta y de a poco la mentalidad va cambiando. Sí es cierto que a los médicos todavía les cuesta derivar al enfermo porque no están habituados. Tú sabes que la medicina, el boom tecnológico de la biomedicina ha hecho que en los últimos años no tengamos ni tiempo para estar actualizados con nuestra propia especialidad, como para incorporar otro tipo de terapias como estas, donde lo que suele haber es la no credibilidad. Pero hoy en día ya han pasado desde el año 2000, estamos en el año 2017, han pasado 17 años donde esto ha crecido exponencialmente. Hay trabajos que validan todo este tipo de intervención, sobre todo, y si nos vamos a lo más duro o a lo más estricto, las guías americanas de oncología integrativa dicen que no podría haber en un hospital, no debería faltar en un hospital las técnicas mente-cuerpo, incluido el yoga, la meditación, musicoterapia, arteterapia, tai chi, ¿sí? Los consejos nutricionales adecuados y, por ejemplo, el masaje oncológico, que antes se creía que era algo contraproducente para el cáncer, porque había una teoría que decía que el masajear el cuerpo diseminaba la enfermedad, y no es así. Vuelvo a decir, los que duden de esta aseveración pueden ingresar en la página oficial del M.D. Anderson Cancer Center y verán en el apartado Oncology Massage todos los consejos, las indicaciones y las pocas contraindicaciones para practicar el masaje oncológico, que ayuda mucho en el control del dolor, en la ansiedad y estimula el sistema inmune. Esto, junto con la acupuntura, debería estar en toda unidad de oncología, que ni siquiera en Estados Unidos está en todos sitios, pero sí es cierto que se va extendiendo la tendencia. De hecho, el consorcio de medicina integrativa de Estados Unidos es enorme, hay más de 30 universidades que lo practican y tenemos medicina integrativa, como pueden ver aquí, este libro está escrito por el doctor David Raquel, que es médico de familia de la Universidad de Wisconsin, y este es un libro fabuloso que ya lleva su tercera edición en inglés, y la base de la medicina integrativa es la medicina convencional. Esto lo tiene que ejercer un médico que conozca de los fármacos, que conozca la interacción de los fármacos y que conozca de los beneficios de estas terapias complementarias que están ampliamente probadas. Así es. Sí, claro. Realmente es interesante lo que nos platicas y esto me surge una inquietud de saber cómo tú estás proyectando todo esto que se está sembrando aquí, que se está haciendo aquí, que ya es una realidad,
¿cómo te gustaría o cómo quieres proyectarla hacia otros países, hacia otros lugares? ¿Qué te gustaría hacer para que esto se pueda llevar a cabo ya más de forma planetaria? Pues nosotros estamos trabajando en algo muy importante que es la Federación Española de Medicina Integrativa, que está creada desde hace un año y que llevamos en los últimos 3 meses intenso trabajo para incorporar otras asociaciones de médicos integrativos, asociaciones de pacientes y de todos los colectivos que tengan que ver con las terapias complementarias, llámese musicoterapeutas, arteterapeutas, profesores de yoga, que deben estar, psicólogos, que deben estar supeditados al control del médico. Un médico entrenado que pueda coordinar, supervisar y fiscalizar el buen hacer de estas terapias en relación a lo que es el complemento de la medicina convencional. Entonces, en la federación estamos pensando en la formación de los médicos que tengan ganas de entrar en este mundo requieren, bueno, una formación y requieren un conocimiento mayor, y en la federación también estamos formando un comité internacional con miras a lo que tú nos estás planteando. La idea es, dada nuestra experiencia, tener la posibilidad de exportar esto, sobre todo a Latinoamérica, porque nosotros somos hispanoparlantes y de verdad queremos que este ejemplo sea, bueno, masivo a nivel de América. Yo he nacido en Argentina y si bien tenemos una escuela muy americana, por lo que viene de Estados Unidos, también tenemos una escuela así abierta hacia las cosas de la tierra, ¿no? Como sucede en tu tierra, en México, en Guatemala, en Brasil. En Brasil ya es ley este tipo de medicina complementaria. Aquí todavía hay mucha resistencia por parte de la medicina convencional, porque, sobre todo por confusión y desconocimiento. Yo soy muy optimista y creo que esto va a cambiar porque las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud así van en ese camino. El proyecto Cambrela, que es muy serio, con fondos de Bruselas, ha demostrado que muchas de estas medicinas complementarias, sabidamente bien empleadas, son muy efectivas y ahorran dinero. Con lo cual, la política actual de la Organización Mundial de la Salud es hacia ayudar a los gobiernos para desarrollar, para regular, para fiscalizar este tipo de terapias hechas por personal idóneo. Esa es la idea. Entonces, esa es la misión de la Federación de Medicina Integrativa aquí en España, y la de difundir al máximo posible el concepto de la medicina integrativa. Esa es nuestra misión. ¿Cabe alguna posibilidad de integrar algunas otras medicinas dentro de este esquema? ¿Crees tú que se abran a integrar algunas otras disciplinas? Pues nosotros en estos momentos nos vamos a ceñir a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y a las prácticas que se realizan en los centros de excelencia de Estados Unidos, por ejemplo. Que no solamente hay que ver Estados Unidos, el Instituto Karolinska de Suecia se hace esto a un altísimo nivel. Con lo cual, esto es una tendencia mundial, esto no es una moda, esto ya lleva 17 años y se ha consolidado. Un libro de texto no se hace en un día. Evidentemente hay gente que está detrás estudiando, las comisiones que se dedican a estudiar todos estos fenómenos de la Organización Mundial de la Salud está hecha por comisiones de expertos. Sí es cierto que hay una resistencia natural, porque no te olvides que en el cambio de paradigma tiene mucho que ver lo que nos han enseñado durante 500 años. Es un modelo biomecánico, ¿no? Es decir, un poco por la corriente de pensamiento de Newton y Descartes. Ahí se dio ese dualismo cartesiano que para su época estuvo bien, pero estuvo arraigado en nuestra mentalidad más tiempo del que tocaba. O sea, ese dualismo cartesiano, al separar la mente del cuerpo, es decir, la mente quedó para la religión y el cuerpo quedó para la medicina, ayudó a establecer el método científico.
que es magnífico para determinar muchas cosas. Pero cuando queremos ver cómo funciona un fármaco o un procedimiento, está muy bien. Pero cuando queremos ver el conjunto de lo que le pasa al individuo, al ser humano, a la persona, ahí el método científico no tiene todas las posibilidades de valorar las cuestiones que suceden, ¿no? Es decir, la angustia, el miedo, el llanto, la desolación, el sufrir en aislamiento, todo eso tenemos que abordarlo y tenemos que tratarlo en forma multidisciplinar. En el equipo de un médico integrativo no debe faltar un nutricionista, alguien muy entrenado en diferentes técnicas mente-cuerpo, y si no, tendrás que tener distintos profesionales que hagan yoga, relajación, arteterapia, mindfulness y diferentes tai chi, qigong, que puedan ayudarnos, acupuntores de primera línea, masajistas con amplia experiencia cuando estamos hablando de dolencias como el cáncer, pero que se extiende a muchas otras más patologías, el dolor crónico, la fibromialgia, las enfermedades degenerativas, las enfermedades autoinmunes. Todas ellas tienen cabida a un tratamiento complementario, bien llevado y bien indicado. Aparte de este espacio aquí, en esta isla maravillosa de Estados Unidos, ¿dónde conoces tú que existan, en qué países está ya, vamos a decir, trabajando de forma reconocida este sistema de la medicina integrativa? Sobre todo en Estados Unidos y muchos países de Europa. Es decir, ya va tomando cada vez más. Te voy a poner un ejemplo. El doctor Paolo Roberti de Sarzina, que forma parte, es el presidente de nuestro Comité Internacional de la Federación Española de Medicina Integrativa, ha presentado ahora en el Senado, en Roma, en Italia, la experiencia de la medicina integrativa en los soldados de la OTAN, los soldados italianos de la OTAN, donde se detecta que el 60% de los soldados utilizan con muy buenos resultados la medicina integrativa, las medicinas complementarias. Entonces, quiero decirte, se está trabajando a un nivel bueno. De hecho, el proyecto Cambrela, del cual forma parte, y también fue uno de los mentores de este informe de la OMS, tiene sólidas bases para poder hacer estas recomendaciones. Entonces, en Europa se está trabajando muy fuerte, al igual que en Estados Unidos. Y luego, en distintos sitios, por ejemplo en Brasil ya tienen aprobados por el Senado leyes que oficializan todo este tipo de terapias a nivel nacional. O sea que hay sitios. En Argentina tenemos a Laura Nassi. Laura Nassi es oncóloga formada en el Sloan Kettering en Nueva York. Ella creó la Asociación Argentina de Oncología Integrativa en su día, y hoy en día trabaja en la Fundación Columbia y ha escrito hace poco un libro muy bueno, donde está haciendo una gran campaña en Argentina para difundir estos conocimientos. También he estado en el Congreso Mundial con compañeros de Chile que están trabajando en este mismo sentido, y por supuesto hay una gran avidez de conocimiento en el resto de América. Nicaragua, por ejemplo, es un país que está muy avanzado en estas cuestiones, lo hacen a nivel estatal, tienen muchos problemas básicos de sanidad, pero sí tienen una mentalidad diferente, donde incorporan las terapias, las medicinas tradicionales, ¿no? que es además un orgullo cultural, no solamente a nivel médico. Claro. Juan, habíamos charlado en su momento acerca de los avances en México desde la medicina, vamos a decir, natural, o desde la medicina ancestral, que se incorpora de repente en algunos hospitales por algunos médicos, sin ser una forma reconocida de una medicina integrativa. ¿Qué futuro le ves tú a México para fundar una medicina integrativa a nivel ya nacional? Pues yo lo veo muy bien, solo tienen que animarse los médicos que tienen más predilección por las medicinas complementarias.
Yo aquí no hice ninguna cosa extraña, solamente me copié lo mejor que pude un modelo que funciona. Es decir, no tenemos que inventar nada, así como no inventamos nada para la quimioterapia, tampoco inventemos nada para esto. Tú imagínate, nosotros somos países que no tenemos recursos económicos para hacer una investigación de fondo como en Estados Unidos. El solo trabajo que llevó darse cuenta de que con yoga tibetano de la tradición Bon bajan los niveles de cortisol costó $2,5 millones de dólares. Entonces, para nuestros países eso es inalcanzable. Pero si es bueno para Estados Unidos, también tiene que ser bueno para nosotros. O sea, nosotros tenemos que partir de esa base, no tenemos que replicar. Tenemos que comenzar con lo que ya está establecido y a partir de ahí hacemos nuestros trabajos, hacemos nuestra aportación. Yo no digo dejar de investigar, muy por el contrario, pero partamos de una base lógica. Saquemos los miedos, dejémoslo a un costado, porque ya está probado. Es decir, así como por suerte yo vengo de una medicina de hospital, una medicina muy académica, muy científica, y nosotros cuando tenemos dudas tratamos de validar los datos, ¿no? Primero lo hacemos con estudios a doble ciego, luego hacemos estudios multicéntricos, y si eso no nos alcanza para tener evidencias, para estar más seguros de nuestras recomendaciones, pues pasamos a otras análisis estadísticos de multivariables, y Cochrane se creó para hacer para que no haya sesgos científicos. Y si en Cochrane nosotros vemos cómo podemos recomendar un fármaco, también está diseñado para recomendar terapias mente-cuerpo, por ejemplo, que superan el más alto estándar de recomendación. Porque en la recomendación tenemos que ver la eficacia de lo que estamos recomendando, el peligro y la seguridad de cada cosa. Que eso lo tenemos muy bien establecido para los fármacos, porque los fármacos tienen un costado muy bueno, pero también tienen un costado de efectos adversos. Entonces, las terapias mente-cuerpo ya han pasado ampliamente la prueba de las evidencias científicas y tenemos la recomendación científica tipo 1A, más alta no hay. Todos beneficios de los que tienen las terapias mente-cuerpo, por ejemplo. Entonces, luego sí es cierto que hay otras terapias que por ahora tienen evidencia científica un poco más baja, pero la tienen, como la acupuntura, por ejemplo. La acupuntura es una herramienta muy válida, por supuesto, hecha en manos de expertos, ¿no? Sí. Es decir, no es lo mismo alguien que hace acupuntura y que hizo un curso de 6 meses a un médico acupuntor que lleva 20 años haciendo. Sí. Está más que claro. Si yo tengo que elegir, está muy claro a quién voy a elegir. Y luego, con esa base, yo animo a los colegas mexicanos a que se animen. Inclusive para eso está la federación, para ayudarlos, para aconsejarlos, para establecer sinergias, para establecer sistemas formativos, sistemas online. O sea, podemos hacer muchas cosas. Yo realmente lo veo muy bien. ¿Planeas venir a México? Yo, mi agenda siempre es un poco difícil, pero sí me encantaría. Yo he viajado a México en otras oportunidades, es un país que me encanta, de verdad. De hecho, en su día tuve una oferta de Villahermosa, en Tabasco, para ir a trabajar, que por circunstancias personales no se dieron, pero sí, realmente es un país encantador. Gracias por esa opinión de México. Creo que serías muy bienvenido con estas propuestas que estás cristalizando de esta medicina maravillosa, porque finalmente esta medicina sabemos que viene ancestral y que tiene mucha raíz en nuestro continente como México y los países como que ya mencionaste, Nicaragua, Argentina, ¿no? O sea, tenemos cierta conexión todavía en la tierra que nos permite aceptar más fácilmente estas prácticas, esta medicina. Sin duda, tenemos que escuchar al paciente. Estamos hablando de cifras que, tú sabes que en Estados Unidos tienen la virtud de que tienen cifras muy creíbles, estudian estadísticamente muchas cosas.
En Estados Unidos, cifras del año 2012 indican que el 65% de los supervivientes de cáncer van a recurrir sí o sí a una terapia complementaria, con o sin supervisión del médico. Con lo cual, ¿qué mejor que decirles cuáles son las buenas y cuáles no? Claro. Y cuáles inclusive pueden ser contraproducentes, porque no todo lo natural es inocuo. Totalmente de acuerdo. No todo lo natural es inocuo. Si nosotros podemos decir, pero la mayoría de los fármacos vienen de las hierbas. Sí, pero las hierbas también tienen interacción medicamentosa con los fármacos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y se requieren conocimientos. Claro. Tenemos que saber qué es lo que podemos dar que beneficie al paciente junto con la quimio, por ejemplo, o qué no dar durante la quimio. Eso requiere estudiar, requiere estar bien documentado. Sí. Entonces, esa es la parte de la medicina alternativa que por el simple hecho de no escucharla, no quiere decir que no la hagan. Claro. Entonces, el sentido común nos lleva a que es mucho mejor que el paciente nos cuente qué está tomando y nosotros le digamos, mire, siga con esto, o mejor esto, suspéndalo porque le puede dañar el hígado. Sí. O puede interferir con el efecto que estamos buscando con la quimioterapia. Sí. Entonces mejor le conviene esto. O simplemente, mire, por ahora no lo tome, empiece a tomarlo cuando termine la quimio. Eso requiere estar bien entrenado y eso está ya muy bien definido, porque afortunadamente a partir de la demanda de los pacientes que se veían muy agobiados con los tratamientos, se empezó a investigar esto. Y esto empezó en Estados Unidos y realmente es de agradecer porque hoy en día, por ejemplo, el mindfulness es algo que tendría que estar al alcance de muchas dolencias crónicas para combatir el estrés, sí. Para tratar a los pacientes con cáncer, para tratar a los pacientes con enfermedades degenerativas, enfermedades reumatológicas, fibromialgia. Entonces, ¿y de dónde viene el mindfulness? El mindfulness, para simplificar, sería atención a conciencia plena. Esa parte es la primera parte de la meditación vipassana. Pero no hace falta más para obtener beneficios en los pacientes. Pero claro, esto lo tiene que hacer alguien entrenado. No puede enseñarte a ti mindfulness alguien que nunca haya practicado. Porque no se va a lograr los efectos que se pretenden. Entonces, ¿cómo se hace esto con seriedad? Con gente debidamente cualificada y quitando los miedos. No pasa absolutamente nada. Esto no es 1960. Estamos en 2017, siglo XXI, y ya hay mucho escrito. Sobre todo el fascinante mundo de las neurociencias y de la epigenética, ¿no? La epigenética hoy en día nos dice claramente que los genes no gobiernan nuestra biología, sino que nosotros con lo que hacemos podemos hacer la manifestación o no de los genes que pueden ser saludables o no. Con lo cual tenemos mucho por hacer para ayudar a la recuperación de las enfermedades, además de la biomedicina, que es la base de la medicina integrativa. Biomedicina que hay que ponderar en su justa medida, porque cada día hay más avances. Tú sabes que la radioterapia es menos agresiva. Tenemos radioterapia intraoperatoria, braquiterapia. Hacemos un conjunto de abordajes junto con una cirugía menos invasiva, sí. Mucho menos invasiva. En mama, por ejemplo, sí. Tiene un resultado estético muy bueno, una tasa de curación muy alta, pero todo no termina ahí con la biomedicina, sino que podemos avanzar en la prevención secundaria, sobre todo, que yo diría que es un poquito el gran olvidado, ¿no? de la oncología moderna. Juan Carlos, realmente esto ha sido una cátedra de hacia dónde va la medicina oficial, porque ya la estoy viendo cristalizada en el mundo entero a estas alturas, gracias a personas como tú, que están abriendo camino, no solamente para un país, sino para todos, para todo el mundo, también con una visión tan hermosa, tan profunda, tan del corazón, tan compasiva, que eso es lo que necesitamos en la tierra. Te agradezco muchísimo, Juan, esta oportunidad que nos has dado
Espero tu visita a México, de verdad, para lo que quieras, para ir, para sembrar semillas de esto, para poder abrir esta oportunidad, para sumar esfuerzos, para ser mejores, para vivir mejor. Y claro, deseándote aquí, que tengas muchos éxitos, que nos sigas compartiendo todas tus experiencias, estaremos muy pendientes y ojalá, Juan, esto verdaderamente en poco tiempo sea ya el sueño que tú estás aquí creando en tu mente, que es hermoso, precioso y benéfico para todos. Pues muchísimas gracias y desde luego el agradecido soy yo y nos vemos en México. Nos vemos en México, Juan.